El sol se ponía lentamente en el horizonte, derramando una luz dorada sobre el pequeño pueblo costero. Los barcos de pesca volvían a la orilla, cargados con las capturas del día, y los pescadores, cansados pero satisfechos, descargaban sus redes. Entre ellos estaba Hassan, un hombre de 30 años, con manos curtidas por el trabajo y ojos llenos de una mezcla de esperanza y desesperación. Hassan había vivido en ese pueblo toda su vida. Había crecido jugando en las mismas calles polvorientas, pescando en las mismas aguas y soñando con un futuro que año tras año parecía escaparse de sus manos. La vida en el pueblo era simple, pero dura. Los recursos eran escasos, y cada día era una lucha por sobrevivir. Una tarde, mientras reparaba su bote, Hassan escuchó a dos hombres hablando en voz baja cerca del muelle. Hablaban de un lugar lejano, al otro lado del mar, donde las oportunidades eran infinitas. Un lugar donde uno podía trabajar duro y construir una vida mejor para su familia. Hassan, que siempre había soñado con una vida mejor, sintió que algo despertaba en su interior. Esa noche, mientras cenaba con su esposa y su hijo pequeño, Hassan les habló de lo que había escuchado. «Es un riesgo», dijo su esposa, con el ceño fruncido. «¿Y si no lo logras? ¿Y si nunca regresas?» Hassan lo sabía, pero también sabía que si no lo intentaba, su vida seguiría siendo la misma. Y no quería eso para su hijo. Después de semanas de preparación, Hassan decidió que tomaría el riesgo. Junto con otros hombres del pueblo, se embarcó en un viaje que cambiaría su vida para siempre. La travesía por el mar fue dura. Las olas eran grandes y el bote pequeño y frágil. Pero la esperanza de un futuro mejor los mantenía firmes, incluso cuando las cosas parecían estar en su peor momento. Una noche, mientras el bote se balanceaba en las aguas oscuras, Hassan se encontró mirando las estrellas. Pensaba en su esposa, en su hijo y en lo que los había dejado atrás. Se preguntó si alguna vez volvería a verlos, pero justo cuando la desesperación amenazaba con apoderarse de él, una estrella fugaz cruzó el cielo. Hassan lo tomó como una señal. No podía rendirse ahora. Días después, llegaron a la costa, exhaustos, hambrientos, pero vivos. Hassan se arrodilló en la arena, agradecido por haber sobrevivido al viaje. Sabía que lo que venía a continuación no sería fácil, pero también sabía que había dado el primer paso hacia un futuro mejor. Con el tiempo, Hassan encontró trabajo en una construcción. No era fácil, pero era un trabajo, y eso significaba que podía enviar dinero a su familia. Cada día, mientras trabajaba bajo el sol, pensaba en su esposa y su hijo. Sabía que todo lo que hacía era por ellos. Con el tiempo, Hassan pudo ahorrar suficiente dinero para traer a su familia. El reencuentro fue emotivo, lleno de lágrimas y sonrisas. Habían pasado por mucho, pero ahora estaban juntos. Hassan nunca olvidó lo que había dejado atrás, ni lo que había ganado. Su historia se convirtió en una inspiración para otros en su comunidad, quienes veían en él la prueba de que, con esperanza y determinación, se podían superar las adversidades. La inmigración es una de las decisiones más difíciles que alguien puede tomar. Es un viaje lleno de incertidumbre, desafíos y sacrificios, pero también es un viaje lleno de esperanza, una esperanza de que, al final del camino, se encontrará una vida mejor. Hassan y su familia son solo una de las muchas historias de personas que han dejado todo atrás en busca de un futuro mejor. Historias que nos recuerdan la importancia de la compasión, la empatía y el apoyo a quienes buscan un lugar donde puedan construir una vida digna y segura. Ahora, empecemos con una historia que ocurrió en 2015. Omar siempre había soñado con una vida mejor. Criado en un pequeño pueblo en el norte de África, la pobreza y la falta de oportunidades habían sido una constante en su vida. La vida en la aldea era dura.
La tierra árida no ofrecía más que un modesto sustento, y los sueños de una vida mejor parecían tan distantes como las estrellas en el cielo nocturno. Pero Omar era diferente. Tenía una chispa de determinación que lo diferenciaba de los demás. Desde joven, Omar había escuchado historias sobre aquellos que se aventuraban a cruzar el mar en busca de una vida mejor en Europa. Estos relatos eran tan fascinantes como aterradores. Algunos lograban establecerse en tierras lejanas, enviando dinero a sus familias. Otros desaparecían en la inmensidad del mar o eran atrapados y devueltos al punto de partida. Pero para Omar, el riesgo valía la pena. No podía soportar la idea de pasar el resto de su vida en la misma aldea, trabajando incansablemente para apenas sobrevivir. Una tarde de 2015, después de haber trabajado todo el día bajo el sol abrasador, Omar regresó a casa con una decisión tomada. Su madre, que lo conocía mejor que nadie, percibió de inmediato que algo había cambiado en su hijo. «Omar, ¿qué te sucede?», le preguntó con preocupación. Omar la miró, viendo el rostro cansado de la mujer que había sacrificado tanto por él. Sabía que su decisión le rompería el corazón, pero también sabía que no podía seguir viviendo de la misma manera. «Madre, he decidido irme», dijo finalmente, con voz firme pero temblorosa. «Voy a cruzar el mar y buscar una vida mejor en Europa». El rostro de su madre se endureció al escuchar esas palabras. Sabía que este día llegaría, pero no estaba preparada para ello. «¿Y si algo te pasa, hijo mío? ¿Y si nunca vuelves?». Su voz se quebró al hacerle esas preguntas, pero Omar ya había tomado su decisión. «Madre, si me quedo aquí, nunca podré ofrecerte una vida mejor. No puedo seguir viéndote trabajar tan duro para que apenas tengamos lo suficiente para comer. Tengo que intentarlo por ti y por mí». Finalmente, después de muchas lágrimas y largas noches sin dormir, su madre cedió. Aunque su corazón estaba lleno de miedo, sabía que no podía detener a Omar. Le dio su bendición y lo ayudó a preparar lo poco que necesitaría para su viaje. Omar reunió el poco dinero que tenía, se despidió de su madre con un abrazo lleno de lágrimas y promesas, y emprendió su viaje hacia lo desconocido. Durante semanas, contactó a personas que lo podían ayudar a cruzar el mar, reuniendo información y preparándose para la ardua travesía. El primer desafío fue atravesar el desierto. Viajaba en un grupo con otros hombres y mujeres, todos con el mismo sueño de una vida mejor. Las noches en el desierto eran largas y frías, y Omar a menudo se preguntaba si había tomado la decisión correcta. Una noche, después de horas de caminata bajo un cielo estrellado, Omar se quedó rezagado del grupo, perdido en sus pensamientos. «¿Por qué has decidido irte?», le preguntó uno de los hombres con los que viajaba, un hombre mayor llamado Yusef. «Porque no puedo soportar ver a mi madre trabajar tan duro para nada», respondió Omar. «Quiero darle una vida mejor. Quiero ser alguien». Yusef asintió, entendiendo perfectamente los sentimientos de Omar. «Yo también busco algo mejor», dijo, «pero no debemos perder de vista que lo más importante es sobrevivir. Este desierto es traicionero, y lo que nos espera en el mar es aún peor. Debes estar preparado para todo». Las palabras de Yusef resonaron en la mente de Omar mientras seguían su camino. Sabía que Yusef tenía razón, pero la determinación de Omar era más fuerte que cualquier temor. Cada día se levantaba con la esperanza de que estaban un paso más cerca de su destino. Después de semanas de viaje, finalmente llegaron a la costa. Frente a ellos se extendía el vasto mar Mediterráneo, una barrera inmensa y peligrosa que debían cruzar. Omar sintió una mezcla de miedo y excitación al ver el mar por primera vez en su vida. Había escuchado historias de aquellos que no lograron cruzarlo, pero también sabía que esta era su única oportunidad de escapar de la pobreza.
El cruce fue organizado por traficantes de personas, individuos sin escrúpulos que cobraban sumas exorbitantes por un lugar en una embarcación precaria. Omar y los otros migrantes fueron hacinados en una pequeña barca de madera, diseñada para transportar a 10 personas, pero que ahora contenía más de 30. El motor del bote, viejo y apenas funcional, rugía con dificultad mientras comenzaban su viaje hacia Europa. Mientras el bote se alejaba de la costa, Omar sintió que dejaba atrás su vida anterior. A medida que el mar los envolvía, todos a bordo permanecieron en silencio, cada uno perdido en sus pensamientos, luchando con sus propios temores. El miedo al naufragio, a ser capturados, o peor aún, a no encontrar nada al otro lado, se apoderaba de todos ellos. Las horas pasaron lentamente mientras la embarcación se adentraba en el mar. El agua salada y las olas agitadas hacían que el bote se balanceara peligrosamente, y el miedo era palpable entre los pasajeros. Algunos rezaban en silencio, mientras que otros miraban fijamente el horizonte, buscando señales de tierra. Omar, aunque aterrorizado, se mantuvo firme, aferrándose a la idea de un futuro mejor. El viaje fue una prueba de resistencia física y mental. El sol abrasador durante el día y el frío implacable durante la noche cobraban un alto precio en los cuerpos ya debilitados de los migrantes. Los días se convirtieron en una sucesión interminable de horas, mientras la pequeña barca seguía adelante sin saber si alcanzarían su destino. Una noche, mientras todos dormían en la barca, Omar despertó de un sueño perturbador. Había soñado con una gran ola que se levantaba y los arrastraba a todos hacia las profundidades del mar. Se incorporó, sudando frío, y miró a su alrededor. La oscuridad era absoluta, y solo el sonido del mar rompiendo contra el casco del bote llenaba el aire. Pero entonces, Omar notó algo extraño. En la distancia, una luz brillaba débilmente, intermitente, como un faro. Pensó en despertar a los demás, pero antes de que pudiera hacerlo, la luz desapareció. Por un momento, Omar pensó que había imaginado todo, pero el sueño y la visión de la luz lo llenaron de un mal presentimiento. La mañana siguiente la embarcación fue interceptada por la guardia costera. Omar apenas tuvo tiempo de reaccionar cuando los barcos de las autoridades los rodearon. Los gritos llenaron el aire y los migrantes fueron rápidamente subidos a los barcos de rescate. Omar, junto con los demás, fue trasladado a un centro de detención en una pequeña isla cerca de la costa europea. Lo que había comenzado como una promesa de esperanza se convirtió en una pesadilla. El centro de detención estaba abarrotado, con cientos de personas en condiciones deplorables. Los días se convertían en semanas y las semanas en meses, mientras Omar esperaba una resolución a su situación. La incertidumbre y el miedo de ser deportado lo abrumaban, pero trataba de mantener la esperanza. En el centro de detención, Omar notó que la vida allí no era simplemente una cuestión de espera. Las noches eran especialmente difíciles, no solo por el frío, sino también por los extraños ruidos que se oían en los pasillos. Algunas noches, escuchaba el arrastrar de pies o murmullos en un idioma que no podía identificar. Al preguntar a los otros detenidos, algunos mencionaban haber escuchado lo mismo, pero nadie sabía de qué se trataba. Una noche, mientras intentaba dormir, Omar escuchó pasos que se acercaban a su celda. Mantuvo los ojos cerrados, fingiendo dormir, pero sintió una presencia justo afuera. Entonces, escuchó un susurro. «No te preocupes, pronto serás libre». Se sobresaltó, pero cuando abrió los ojos, no había nadie. El incidente lo dejó intranquilo. ¿Quién había sido? ¿Y cómo sabía que él sería liberado? A pesar de la incertidumbre, Omar comenzó a ayudar a otros migrantes, traduciendo para aquellos que no hablaban el idioma local y organizando pequeñas actividades para mantener el ánimo en alto. Fue en este centro de detención donde conoció a Lina, una trabajadora humanitaria que visitaba regularmente a los detenidos.
Lina quedó impresionada por la fuerza de voluntad y la bondad de Omar, a pesar de las difíciles circunstancias en las que se encontraba. Ella comenzó a visitarlo con más frecuencia, llevándole libros y conversando con él sobre sus sueños y esperanzas. «Omar, ¿alguna vez has pensado en qué harás si te liberan?», le preguntó Lina un día, mientras estaban sentados en el patio del centro. «Cada día lo pienso, Lina», respondió Omar. «Quiero ayudar a mi familia y hacer algo para que otros no tengan que pasar por lo que yo he pasado. No sé cómo, pero encontraré la manera». Lina lo miró con admiración. Sabía que Omar tenía un gran corazón y una mente brillante, y quería ayudarlo de cualquier manera posible. Así que contactó a un periodista que estaba interesado en contar la historia de los migrantes detenidos en la frontera, y Omar se convirtió en el rostro de la lucha por la libertad y la dignidad. Su historia apareció en varios medios de comunicación, atrayendo la atención no solo de la sociedad civil, sino también de figuras políticas. Sin embargo, su notoriedad también atrajo atención no deseada. Un grupo de residentes locales, que había estado siguiendo las noticias, decidió que Omar y otros como él eran una amenaza para su comunidad. Una noche, cuando Omar volvía de ayudar a Lina en un evento de caridad, fue rodeado por varios hombres que lo insultaron y lo empujaron al suelo. «¡Vete de aquí! ¡No eres bienvenido!», le gritó uno de ellos mientras lo golpeaban. Omar no entendía por qué lo odiaban tanto, pero no tenía tiempo para reflexionar mientras intentaba protegerse de los golpes. La policía llegó a tiempo para detener la golpiza, pero en lugar de arrestar a los agresores, detuvieron a Omar bajo la acusación de haber provocado el conflicto. Fue llevado a una comisaría y, a pesar de sus protestas, fue acusado injustamente de agresión. Omar fue encerrado en una celda, su futuro más incierto que nunca. Sabía que si no podía demostrar su inocencia sería deportado. En la cárcel enfrentó más racismo. Los guardias lo miraban con desdén y algunos prisioneros lo amenazaban por su origen. Lina, al enterarse de lo sucedido, se movilizó rápidamente, contactó a un abogado especializado en derechos humanos y reunió pruebas para demostrar que Omar había sido víctima, no agresor. Con la ayuda de varios testigos y un video de seguridad que capturó el incidente, lograron demostrar su inocencia. Tras semanas de lucha, Omar fue liberado y las acusaciones en su contra fueron retiradas. Aunque fue un momento difícil, Omar no permitió que el odio lo definiera. En cambio, continuó su trabajo ayudando a otros inmigrantes y colaborando con Lina para promover la integración y la paz en la comunidad. La historia de Omar llamó la atención del presidente del país. El mandatario, conmovido por el valor de Omar y su dedicación a ayudar a los demás, decidió invitarlo a una reunión en el Palacio Presidencial. Pero lo que Omar no esperaba era que esa reunión cambiaría su vida para siempre. Durante la reunión, el presidente lo escuchó atentamente, mostrando un interés genuino en su historia. Mientras conversaban, un asistente entró en la sala y susurró algo al oído del presidente, quien inmediatamente cambió su tono. «Omar, sé que has pasado por muchas dificultades», dijo el presidente, «pero quiero que sepas que tu valentía no ha pasado desapercibida. Hemos recibido noticias de un incidente en tu comunidad». Omar lo miró, sin entender a qué se refería. Entonces, el presidente le explicó que había habido un incendio en una casa cercana al centro comunitario donde Omar trabajaba. El fuego había atrapado a una familia dentro, y cuando Omar pasó por allí, no dudó en entrar para salvarlos. Entre los rescatados estaba un ciudadano norteamericano que había quedado inconsciente por el humo. Omar lo sacó justo a tiempo antes de que la casa colapsara. El presidente continuó: «Omar, has salvado la vida de un hombre y de su familia. Tus acciones son un testimonio de tu coraje y de tu compromiso con los demás. Por todo lo que has hecho, y en reconocimiento a tu valor, quiero otorgarte la ciudadanía de este país». Omar no podía creer lo que escuchaba. Las palabras del presidente le parecían un sueño.
Había pasado de ser un inmigrante sin papeles a ser un ciudadano, todo gracias a su valentía y a su determinación de hacer el bien, incluso en las situaciones más difíciles. Con lágrimas en los ojos, Omar aceptó el documento que el presidente le entregaba. A partir de ese momento, su vida cambió por completo. Con su nueva ciudadanía, Omar pudo establecerse legalmente, traer a su madre a vivir con él y continuar su trabajo ayudando a otros inmigrantes a integrarse y superar las adversidades. La historia de Omar se difundió rápidamente, y su ejemplo inspiró a muchos a enfrentar el odio y el racismo con actos de bondad y valentía. Aunque su camino había estado lleno de desafíos, Omar había demostrado que, con perseverancia y un corazón lleno de compasión, se pueden superar las barreras más difíciles y transformar el odio en amor. Ahora, cada vez que Omar camina por las calles de su nueva ciudad, lo hace con la frente en alto, sabiendo que ha encontrado su lugar en el mundo, no solo como un sobreviviente, sino como un héroe reconocido y respetado. Si te ha gustado el video, suscríbete a nuestro canal y no olvides darle un me gusta y compartirlo con tus amigos y familiares.